¿Qué va a pasar ahora con el precio de las propiedades en Argentina? Armé una PPT en tiempo récord. Esto lo estamos grabando el 27 de octubre del 2025 y probablemente pase a ser un día histórico en los mercados de acciones, propiedades y bonos, como punto de inflexión, si Dios quiere, de acá en adelante. Vamos a ver qué pasa, pero hoy en principio dejo de compartir pantalla para tener la presentación. Estamos viviendo, y esto lo estoy grabando a las 5:11 pm, o sea, estamos ya sobre el cierre de los mercados. Un día delirantemente bueno, una cosa insólita. Lo voy a mostrar después, pero los ADRs argentinos, es decir, las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, que sería como el contrario de un CDR, vuelan por los aires. El mejor día del Merval en dólares libres fue 22% arriba en los últimos 30 años. Y hoy estamos muy por arriba, casi todos los papeles por arriba del 22, por lo tanto, excepto que en estos últimos minutos colapse todo en pedazos, muy probablemente cerremos hoy el mejor día para el Merval desde que se tiene registro. ¿Está bien? Creo que para encontrar un día parecido anterior hay que ir a 1991. ¿Está bien? 91, 2001, 2011, 2021, hace más de 30 años. Va a ser el mejor día en 35 años para el Merval y quizás el segundo o tercer mejor día de la historia registrada. De atrás de hace 30 años hay muy poca data de cuánto estaba el dólar exactamente cada minuto, pero sería interesante conseguir esos diarios del 91. Vamos a darle a la presentación. Voy a tratar de responder qué va a pasar ahora con las propiedades en Argentina, dando algún que otro, no consejo, pero sí un panorama de dónde veo yo las cosas, y acepto comentarios que siempre enriquecen el debate. Por eso estamos acá en YouTube y no estamos en la garcha de Instagram, Facebook y las redes sociales donde el público está muy poco sofisticado. Acá pretendemos un público sofisticado que analice la situación con conexiones neuronales y con, si es fanático religioso de algún partido político, que pueda analizar más allá de ese fanatismo ideológico, ¿no? Así que vamos a darle, este es el mapita de la elección del día de ayer. Antes de empezar, muy breve panorama de dónde estamos parados, desde yéndonos muy atrás, esto es lo que ven muchos videos de mi canal, ya lo saben, pero desde el 1977 a la fecha, el precio de las propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ajustando los precios por inflación, en general tienden a 1, es decir, tienden al promedio, tienen una regresión a la media poderosísima, poderosísima. Y tenés periodos, por ejemplo, la plata dulce en los 70, 171% arriba de las propiedades en dólares, después 76% abajo. Después, primer gobierno de Carlos Saúl Menem, 115% arriba de las propiedades. Luego, segundo gobierno de Menem, se mantiene las propiedades en términos nominales, es decir, el número en dólares era el mismo, pero como había inflación en dólares en el mundo, básicamente quiere decir que los precios en términos reales bajaban levemente, como se ve ahí en el gráfico, ¿no? Como se ve acá. Crisis del 2001-2002, se revienta el precio de las propiedades. Acá se revienta más o menos 50%, entre todo este periodo 54% abajo, este bear market delirante. Después viene el único casi quindenio de forma ininterrumpida de suba de precio de las propiedades, el mayor bull market de real estate de la historia, 238% arriba, solamente con un pequeño parate acá con el 2011, el cepo de Cristina, que se ajustó más el mercado por cantidad que por precio, y después 49% abajo, primer trimestre del 2018 hasta octubre del 2023. Esto fue una locura porque fue el periodo en que más bajaron los precios de las propiedades constantemente, porque fíjense que acá es después de la plata dulce, pumba, baja lo loco y después se mantiene, acá se mantenía, pumba, crisis del 2002. Siempre las bajas eran rápidas. La primera vez que pasó en la historia esto es que 6 años de baja ininterrumpida, donde todos los años bajaba considerablemente. Desde octubre del 2023 hasta ahora, 20% arriba de los precios de las propiedades, cuando en este periodo las acciones volaron por los aires para arriba, los bonos volaron por los aires para arriba. Yo he comprado a L30, bono argentino, a 17, 18 de paridad, llegó hasta 70, después ahora no sé cuánto está, ahora está subiendo, pero había bajado lo loco también. Entonces, esto es súper interesante. ¿Por qué es interesante? Porque este grafiquito de precio de propiedades está correlacionado. Correlación no implica causalidad, saquen sus propias conclusiones. Cuando suben acciones, suben los precios de propiedades. Cuando bajan acciones, bajan los precios de propiedades. Cuando suben acciones, suben los precios de propiedades. Cuando bajan acciones, bajan los precios de propiedades. Lo mismo con el salario medido en dólares, lo mismo con los bonos. ¿Está bien? Son proxies de lo que puede llegar a pasar con el real estate. Por eso vamos a analizar después lo que pasa con acciones. Antes de meternos un poquito en lo que está pasando ahora post elecciones legislativas del 2025, día histórico, como dije al principio,
Les cuento muy brevemente algunas cositas de data de cómo cerraba el segundo trimestre, que es el único analizado bien, a pesar de que lo estamos grabando en octubre. Como el mercado inmobiliario siempre se analiza el pasado, y esto también lo hemos visto en más de un video. La jodita acá es que siempre estamos viendo cosas que ya no son relevantes, pero bueno, al menos tenemos un panorama. Y quería mostrar dos cosas, esto y esto, que son las dos caras de la misma moneda. Una encuesta en que muestra, por ejemplo, el comportamiento de los bancos trimestre a trimestre, si se volvían más flexibles o más restrictivos en cuanto a las condiciones, por ejemplo, el scoring necesario para sacar un crédito hipotecario, ¿no? Cuando arranca el boom de los créditos hipotecarios de Macri 2016-2017, como ven, la mayor parte de los bancos siempre eran más flexibles. Acá en este punto, cuando empieza el 2018, ya todos los bancos se vuelven más restrictivos y obviamente varios trimestres de restricción terminan que no hay más crédito hipotecario hasta el nuevo boom de créditos hipotecarios de Milei, donde tenés acá que los bancos se vuelven más flexibles y el último trimestre registrado, que era el segundo del 2025, ya empezabas con un panorama de más bancos restrictivos que flexibles. Si tuviésemos esto del tercer trimestre, ya veríamos una información totalmente deprimente donde todos serían más restrictivos, porque lo que pasó en el último trimestre fue una suba de tasas violenta y una suba de scoring violento. ¿Está bien? No solo en, por ejemplo, el Banco Nación subió el scoring a lo loco, otros bancos subieron el ingreso requerido a lo loco, otros bajaron el monto que prestaban, otros bajaron el tope de propiedad máxima, pero todos se volvieron de una forma u otra más restrictivos en la aprobación de los créditos. Y esto es desde el lado de la oferta, pero desde el lado de la demanda también se ve que el último trimestre recién ahí empieza un poquito a volverse más pedorra la demanda, como ven ahí en el grafiquito, y esto también, si tuviésemos una liñita más, la siguiente veríamos una caída bastante fuerte. Este es un informe que hacemos nosotros una vez por trimestre, que está disponible en deinmobiliarios.com/informe, por si se lo quieren bajar, es totalmente gratis. Y pueden ver dos formas de hablar de precios de las propiedades que no utiliza nadie, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el mercado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en general los analistas, que algunos son buenos y otros son muy pedorros, analizan el precio del metro cuadrado. Muchos ni siquiera eso. Analizan el valor de lista o valor de publicación del metro cuadrado promedio. En el promedio se van los enanos. Si yo hablo de un promedio de precio de cierre en Buenos Aires, al que quiere comprar en Villa Crespo, no le sirve para nada. Inclusive, si yo te digo, que lo voy a decir después, el precio de cierre promedio de Villa Crespo para el que quiere comprar en Tames y Avenida Corrientes, tampoco el promedio le sirve demasiado, porque tiene que analizar específicamente cuánto está en Tames y Avenida Corrientes, y el que va a comprar en Warner va a comprar muy por debajo de lo que compra el promedio, y el que compra en Villa Crespo Norte va a comprar muy por arriba del promedio. Entonces hay que analizar muy específicamente caso a caso. Esa es la magia del real estate, y el que labura de esto básicamente tiene inside information porque sabe tasar, sabe a cuánto se están cerrando las propiedades y sabe que ese valor no está cerca o sí está cerca de los valores de lista, valores de publicación. Tiene información que en acciones o bonos sería ilegal y en propiedades no es ilegal, lo cual es muy curioso y es algo sensacional de este rubro, ¿no? Yo soy inmobiliario, no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo, me pueden putear los comentarios con alegría, pero en general tenemos un público sofisticado, como decía antes. Yendo a estos gráficos que mostramos una vez por trimestre, es primero el que está a la izquierda, es decir, este, lo que muestra es cuánto vale, valor de lista, pero en base a una tasación bien hecha, un departamento de 50 metros en Almagro, trimestre a trimestre. Y esto lo venimos haciendo desde que, inclusive antes de que empecé yo en el rubro. Por lo tanto, tenemos una muestra de 10 años completos de cómo evoluciona ese precio. Y ese precio lo ajustamos por inflación en dólares para hacerlo comparable. ¿Por qué? Porque en los años de la pandemia y pospandemia hubo mucha inflación en dólares. Por lo tanto, $100.000 de hace 5 años son mucho más que $100.000 de hoy. Piensen que en un solo año hubo 10% de inflación en dólares. Por lo tanto, hay que comparar los precios en precios reales para que se puedan ser comparables y no hagamos peras con manzanas, ¿no? Algo básico. Esos precios, 2015 a 2017, fin del 2017, primer trimestre del 2018, subieron de 116 promedio este departamento a 161. Quiere decir de vuelta que estaba a 161, un 50 metros en Almagro, 3 ambientes, algo chiquito, sin balcón ni patio, el primer trimestre del 2018. No, estaba menos en el número nominal de lo que valía. Quizá valía 120, algo así, pero ajustado por inflación son 161 de hoy, ¿está bien? De ese 161 no bajó a 80, que sería la mitad, sino que bajó a 68. ¿Por qué? Porque este departamento en particular, que nosotros ya lo estábamos tomando como referencia, 50 metros en Almagro, sin patio ni balcón, este departamento fue más castigado en la pandemia porque no tenía ningún espacio verde ni abierto y bla, bla, bla. Pero después este mismo departamento también subió más ahora que lo que está subiendo el promedio en Almagro. ¿Por qué? Pues también, porque de vuelta, el mercado inmobiliario tiene
una poderosísima regla que es la regresión a la media. Entonces, cuando un producto baja más que el promedio, probablemente lo más probable es que después suba más que el promedio. Entonces, si uno hace 90, 205 dividido 67, 689, ve que este departamento subió 33%. Cuando el promedio en Buenos Aires, les mostré antes, subió 20%. ¿Ok? Esto quiere decir que hay otro que está del otro lado, ¿no? Hay otro tipo de propiedad que está del otro lado. Y después, otra forma, bueno, esto mismo nosotros lo medimos en salarios y a pesar de que esto subió 30 y pico por ciento en dólares billete, bajó de 148 o si te vas al máximo de 186 en el gobierno de Alberto a 74 salarios necesarios para comprar este departamento de 50 metros en Almagro. Esto es sin lugar a dudas una buena noticia porque es la menor cantidad de salarios necesarios para comprar un departamento de 50 metros en Almagro en 10 años. Y esto, si el dólar baja y los salarios en pesos suben, esto va a seguir bajando, lo cual va a seguir aún mejor noticia. Ojalá que pase. Esto, si pasaba otro resultado de las elecciones, el dólar volaba por los aires, los bonos bajaban, las acciones bajaban y esto subía, ¿no? Como no hay que ser un genio para darse cuenta. ¿Cuál es el precio de una propiedad medido de otra forma? Que es agarrar todo lo que se vende en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo informa el Colegio de Escribanos, y ya no hablar más de metros cuadrados, sino hablar de precio total de propiedades. Y esto, hacerle una limpieza para poder transformar lo que informa el Colegio de Escribanos en información verdadera, y eso lo hacemos nosotros con formulitas copadas que desarrollamos, lo que termina dándonos es que las propiedades tocaron un máximo en el 2017 de $252.879, valores de hoy, no de ese momento, ya lo expliqué, y bajaron hasta 123.273. Entonces, si uno toma esto en vez del metro cuadrado, 123.273 dividido 252.879 menos 1, te da 51% abajo. Casi exacto lo que bajó el metro cuadrado que les mostraba al comienzo, ¿no? Cuando analizamos por metro cuadrado, llegábamos a que había bajado 49% el metro, precio de cierre verdadero, ajustado por inflación en dólares estadounidenses. Eso mismo lo vemos acá, bajó de 2.52 a 123, 51% menos. Y de ese 123 promedio, en el promedio se ahogan los enanos, subió a 158, 111. Por lo tanto, si uno hace la cuentita, da que subió esto 28%. Esto quiere decir que se venden más propiedades más grandes, que el número total es más caro, ¿no? Pero por metro subió 20. Ahí ya tienen bastante información de dónde estamos parados. 2 o 3 datos de color más y vamos a ir a la actualización del presente, lo que está pasando ahora en octubre del 2025 después de las elecciones. Bueno, otro dato es que la semana pasada, cosa que no hablamos nunca acá, el Colegio de Escribanos informó la cantidad transada en septiembre e informó 6.998 ventas, lo cual es un número. Es que son escrituras traslativas de dominio, que básicamente es un proxy de las ventas reales. Acá la gilada a mí me dice, Santi, pero acá no están las boletos, las sesiones de derechos, ya sé, maestro, que no están acá. La joda es que no están en ningún mes. O sea, en este septiembre, estos son los últimos septiembre del 2015 al 2025, 10 años de septiembre. En ninguno de estos septiembres había boletos y sesiones de derechos, y en un momento vos tenías 2.000 operaciones y ahora tenés 7.000 casi. Entonces, este dato es sorprendente porque septiembre del 2025, cuando la macro ya era un descontrol, batimos el récord del mejor septiembre de la década. Está bien, en cantidad transada, lo cual es medio loco. Es medio loco, más o menos. Voy a dejar de compartir pantalla para no marearlos y explicar este concepto. Y es que el mercado inmobiliario lo que tiene de curioso es que vos inclusive analizando el presente estás viendo el pasado. ¿Por qué? Porque si la situación macro de la Argentina se descontroló, explotó en pedazos, el Banco Supervil bajó 70%, todos los bancos bajaron 50%, los bonos bajaron a lo loco, el dólar subió de 1.100 a 1.500, después a 1.600. Yo vendí la semana pasada a $1.595. Es una cosa de locos. Bueno, todo ese contexto se dio en agosto-septiembre. Pero sin embargo, las operaciones que se cerraron en septiembre fueron reservadas en julio, en junio, en el pasado. Y en ese momento se dio la decisión de compra, si querés, y una vez que vos reservaste y reforzaste una propiedad o hiciste una seña, ya estás atado a esa transacción. Entonces el contexto se tiene que ir muy, pero muy a la mierda para que vos canceles esa operación por completo y no se haga esa operación. Pero si el contexto se descontrola un poco y a vos te faltan $10.000 para comprar una propiedad que ya te habías comprometido a comprar, bueno, quizás las pedís y haces la operación igual. Pero si te faltan $50.000 para comprar una propiedad de 120 y no la vas a comprar, ya está. Cancelás, perdés las 10 lucas de reserva y refuerzo y no se hace la operación. Entonces, como el descontrol fue en agosto y septiembre,
Yo lo que creo es que las reservas de agosto y septiembre se van a ver castigadas, entonces recién en octubre, noviembre vos vas a tener números de mierda en cantidad transada. Pero si en octubre, noviembre tenemos malos números de cantidad transada, recién eso se va a ver 2 meses en el futuro, lo va a informar el colegio. Por lo tanto, esto se va a ver en enero, febrero del 2026. Y la jodita de todo esto es que si ahora lo que estamos viviendo es un rebote del mercado inmobiliario, vamos a tener algo muy loco, que es en enero, febrero vamos a tener números que van a parecer malos, pero el mercado ya va a haber resucitado y va a haber cambiado de tendencia, porque vamos a estar viendo el pasado del pasado. Es decir, la reserva que se inició en una búsqueda aún más atrás. Lo que les voy a mostrar, que para mí es un proxy muy interesante de medir una temperatura bien finita de lo que está pasando ahora mismo en el mercado inmobiliario, es la cantidad de consultas en los portales inmobiliarios. Cuando vos tenés, por ejemplo, ahora en septiembre, el mes pasado, el último que terminó completo, tuvimos entre 20 y 25%. Nosotros no, pero el mercado en general inmobiliario tuvo entre 20 y 25% menos de consultas todos los portales. Eso quiere decir que 2 meses después vos vas a tener un cuarto menos de reservas, 2 meses después vas a tener un cuarto menos de escrituras y recién 2 meses después te van a informar esas escrituras a través del colegio de escribanos con un cuarto menos de transacciones realizadas. ¿Está bien? Entonces hagamos la cuenta. Si yo veo las consultas hoy cayendo, 2 meses después tengo menos reservas, 2 meses después tengo menos escrituras y 2 meses después me informan esas escrituras. Por lo tanto, es como si fuese volver al futuro. Estoy viendo 6 meses adelante lo que está pasando. Por eso les contaba lo de la Inside Information, que yo estoy hackeando eso, por eso me odian y me amenazan de muerte. ¿Por qué? Porque estoy contando lo que pasa en el mercado inmobiliario a cualquier gil que está viendo este canal de YouTube, y obviamente a los 5 cavernícolas que estaban en el mercado inmobiliario y que odian compartir información, no les convence, ¿no? O sea, les parece algo nefasto y contra su rubro y su ventaja competitiva. Una ventaja competitiva muy flojardi. Si un pibito puede hacer un videíto y te rompe la ventaja, y era una ventaja pedorra. Volviendo a esto, vemos acá 2009-2025, ya un periodo aún más largo de cantidad de escrituras con hipotecas, que es un proxy de cuántos créditos hipotecarios se dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegamos a que el septiembre del 2025 fue el segundo mejor, tan solo después del 2018. Y fíjense qué interesante que septiembre del 2018 ya la situación de las propiedades había cambiado por completo. También ya estábamos en la malaria, ya el dólar había pasado, no sé si se acuerdan, de 20 a 40 pesos, ya los asalariados habían visto sus sueldos en dólares bajar 50% y ya no accedían a créditos hipotecarios como accedían antes. Pero como el boom acarreaba un montón de operaciones, fíjense que esto, lo que les acabo de contar, comenzó en abril, en marzo, abril, mayo del 2018, y en septiembre vos igual seguías batiendo récords por lo que venía de la ola anterior. ¿Está bien? Entonces hay que ver qué pasa ahora en el mercado inmobiliario, porque si la malaria fue agosto y septiembre y después tenemos una nueva ola de lo que estamos viviendo ahora, bueno, quizás se diluyen 2 meses de medio malaria con 2 meses un poquito menos y todo para arriba sin parar. Vamos a ver, el futuro es impredecible, lo voy a decir después. Otro dato que teníamos es que el último mes que se tiene información de todos los créditos hipotecarios, que es una estimación de la salta de personas humanas en el sistema financiero, en agosto del 2025 tuviste 4.251 contra julio del 2025 4.235, y fíjense cómo es un número que sube desde que comienza la nueva oferta de créditos hipotecarios UBA acá a mediados del 2024. Comienzan acá los UBA, ¡pum! Gráfico tremendo. Esto nosotros lo comparábamos con el boom de créditos hipotecarios de Macri, y esto es aún más rápido. O sea, se estaban dando más créditos, por eso nos daba mucha bronca y mis últimos videos eran muy deprimentes en el sentido de cómo puede ser que están dejando romper esto, que es una de las pocas cosas que genera movilidad de clases. O sea, si vos sos un pelagato y lográs comprar una propiedad, después sos propietario y tenés capital. Y esta sociedad es capitalista. El que tiene el capital gana. Entonces hay que tener capital. Y si una forma de tener capital es endeudándote, te conviene endeudarte para tener capital. Algo que no es tan fácil de interpretar para las mayorías. Gran tuit del amigo Andrés Salinas, que no lo conozco, pero lo sigo en Twitter, me parece un capo. Es que pone acá una comparación de cuánto estaban las tasas cuando lanzaron los créditos UBA, de vuelta a mediados del 2024, eran 5,1% la tasa en UBAs promedio, y hoy el promedio, preelecciones y hoy también, estaba en 11,7%, una estafa total, porque cualquier crédito UBA a más del 10 es muy muy caro, no tiene sentido ser tomado. Un crédito UBA al 4,5 como el Banco Nación es un crédito barato y para mí conviene ser tomado, y en el medio es muy discutible, depende del caso de cada uno. Otro dato de color es cómo cerraba la TAMAR, que es una tasa de referencia, donde el banco, si presta una monedita, le pone quizá un plus a esa TAMAR
ponele Tamar más 3 o lo que sea, contratos privados también se usa, y esa Tamar estaba en 54% el día viernes, preelecciones, pero este número había llegado al 75 hace poquito y antes estaba aproximadamente 25, donde venía bajando, 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 después pum, rebotó hasta 75, ahora volvió a bajar a 50, esto supongo que está bajando, la expectativa ahora post elecciones, que vamos a hablar un poquito ahora a partir de ahora, es que baje la inflación, que baje el dólar y que bajen las tasas. Ojalá también le bajen los encajes a los bancos y salgamos adelante, vamos a ver. Dato de color de septiembre contra agosto, también de contexto lo que pasaba antes, es que los portales están de 20 a 25% abajo en cantidad de leads agosto versus septiembre, ¿está bien? Septiembre versus agosto en realidad. Nosotros en The Inmobiliario estamos solamente 6% abajo, haciendo las cosas súper bien. ¿Qué significa súper bien? En agosto del 2025 nuestro aviso promedio generaba 10 veces más consultas y 10 veces más visitas que el aviso promedio de cada una de las plataformas. En septiembre, como el mercado se empezó a hacer mierda, pasamos a 12 veces mejor los números nuestros que los números de los promedios de los portales. ¿Está bien? En Argentina en general, como dato de color para los que son inmobiliarios, el 8% de los avisos se publica con el máximo destaque posible, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 16% con el máximo destaque posible. Por lo tanto, en Capital, inclusive con el máximo destaque posible, ustedes que tener el algoritmo del portal, publicar bien con un relevamiento como la gente, con foto, con visita virtual y bla, bla, y además pagarle fortuna al portal. No es solo pagarle fortuna al portal, pues si no te van a cagar ganando, y para hacer estos números mucho mejores al promedio, tenés que hacer las cosas bien. Si alguien quiere hacer las cosas bien, se mete en Inmobiliario, nos copia todo y lo hace bien. Otro tuit interesante de Andrés Salinas, que estamos viendo algunos acá, es que él analizó qué pasaba si alguien tomaba un crédito de $75.000 sobre una propiedad de $100.000. La joda es que vos, desde que te aprueban el crédito hasta que te dan efectivamente la guita, puede pasar un mes y medio, 2 meses o un tiempo así aproximado. También puede ser un mes con suerte. Y lo curioso de acá es que si a alguien le aprobaban el 1 de agosto el crédito este de 75 lucas, donde tenía que poner el 25 de anticipo para una propiedad de 100, bueno, dependiendo, como acá se frisan las condiciones, dependiendo del día, como el tipo de cambio cambiaba descontroladamente todos los días, dependiendo del día, cuánta guita era de verdad la que te prestaban en dólares posta. ¿Por qué? Pues si el dólar bajaba, vos con los pesos comprabas más dólares, y si el dólar subía, vos con los pesos comprabas menos dólares. Y lo que vos tenías era un monto ya preasignado en uvas que representan pesos, ¿está bien? O al revés, en pesos que representan uvas. Entonces, el día 1 del acuerdo, obviamente son 25 lucas, pero después, tan solo una semana después, la persona tenía que poner $21.000 en vez de 25, lo cual acá la persona decía, esto es espectacular, vamos todavía, me voy a ahorrar un montón de plata. Bueno, un mes después tenía que poner 32 y pico, es decir, más de 10 lucas más que acá, y después pasaba de 32 en tan solo 4 o 5 días hábiles a 23 lo que tenía que poner, y después tuki tuki volvía a 25 y cerraba en el último día en el que hizo esto Andrés en 26 y pico. Esto es interesante para ver el colchón que ustedes tienen que manejar si pretenden sacar un crédito en este país descontrolado, donde las variables macroeconómicas son medio una joda loca. Si vos tenés 25 y no tenés $1 más, y en cualquier momento que pase por acá por arriba, por ejemplo, todos estos momentos no podías sacar el crédito, lo cual es una locura total. Pero fíjense la diferencia, acá ganabas $3.600 y acá perdías $7.200, es una locura, más de 10 lucas de diferencia, es una cosa totalmente increíble. Después otro dato de contexto previo que veíamos antes es que lo que había anunciado Estados Unidos en su momento era un swap de $20.000.000, compra de bonos e inversión directa. En videos de hace 2-3 semanas nosotros decíamos, ese swap de 20.000 palos puede ser un intercambio de monedas como con China, donde el Banco Central recibe dólares y entrega pesos a Estados Unidos devolviendo en el plazo a definir. Esto se confirmó que era así, por eso lo subrayé. Después la compra de bonos era deuda nueva o comprar bonos ya emitidos. Lo que terminaron diciendo que iban a hacer es comprar bonos ya emitidos, lo cual es una buena noticia porque el Estado argentino no emite deuda nueva, sino que Estados Unidos absorbe deuda que ya existe y te da una nueva deuda más adelante, así te permite rolearla para adelante y estás más tranquilo. Y la inversión directa, que para mí era un chamullo total, esto de invertir y aportar dólares, terminó siendo, por ejemplo, esto de OpenAI, que invertirá $25.000.000 en un data center para IA en la Argentina. Esto es demencial, o sea, las noticias que hay acá es una cosa totalmente increíble. Y para ver esto que parecía chamullo y que terminó más o menos pasando, lo podemos ver en la evolución del dólar mayorista en distintos momentos, ¿no? Y ven acá que, por ejemplo, en la elección de la provincia de Buenos Aires lleva el dólar de 1.350 a 1.480, una cosa así. Este delirio total. Acá con tan solo un tuit miserable,
de Besant, baja Tuki a menos de lo que estaba antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que había perdido la Libertad Avanza. Después de ahí Tuki sube y ahí efectivamente interviene el gobierno de Estados Unidos, pumba, baja. Después una segunda intervención, vuelve a bajar. Esto es un poco libertario, no intervenir tipo de cambio, pero funcionó. Y después vuelve a subir Tuki Tuki y acá en este momento llegamos a las elecciones. Ahora está bajando en este momento. Esta es la tapa del Wall Street Journal de hoy, el diario más importante del mundo, más o menos. La primera noticia dice: Argentina election win gives Milei a mandate for austerity. O sea, como que le están asignando un mandato a la austeridad. ¿Está bien? Esta es la tapa del diario. Obviamente esto acá dice que habla del rescate de los 40.000 millones de dólares porque es un debate en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, que los demócratas dicen, che, están prendiendo fuego guita del taxpayer en ayudar a este país bananero que nunca devuelve sus deudas, que tienen bastante razón. Pero bueno, por ejemplo, lo del amigo Besen terminó saliendo bien hasta ahora porque con los dólares que hicieron con el swap ganaron guita. Una cosa impresionante. Hace tan solo un mes teníamos este panorama que les muestro en pantalla. Nosotros decíamos de vez en cuando esto de que para volver a tener crédito hipotecario fuerte, como tuvimos hasta julio, fuerte en términos de lo que es Argentina, ¿no? Porque lo que era hasta julio para cualquier país civilizado de Centroamérica, Bolivia, Paraguay, Uruguay, cualquier país, era un papelón total el número. Pero para Argentina, que siempre estaba el crédito en cero, o casi siempre en cero, hace 20 años, la crisis del 2002, bueno, eran números interesantes. Eso, yo decía, che, en agosto-septiembre se rompe todo y la esperanza de resurrección era, necesitamos que los encajes de los bancos vuelvan a bajar, como estaban antes, que el market cap de los bancos vuelva a subir, porque si tenés al Superbill valiendo 65% menos que en el 1 de enero, y va a estar dispuesto a asumir mucho menos riesgo. Y además que cualquier monedita que levanten deuda, por ejemplo, representa una guasada de palanca, si tu empresa entera vale un tercio de lo que valía antes. Y así todo, no puedes vender acciones, todo estás limitado en todos lados. Entonces, si esto vuelve atrás, baja los encajes y hay predisposición del público a pagar tasas un poquito más altas, pero no delirante como están ahora, bueno, ahí quizás va la cosa bien. Otra cosa que necesitábamos es que haya dólares en el sistema, pero estamos en récord, eso tampoco la vio venir nadie. Que ahora mismo hay más dólares depositados que post blanqueo. Lo que todos estimaban, y nadie me diga acá que estimaba otra cosa, porque ninguno la vimos esta, es que después del blanqueo los depósitos en dólares iban a bajar. Y lo que pasó fue que después del blanqueo bajaron un poquito y después volvieron a subir y ahora ya están por arriba de lo que pasó post blanqueo. ¿Está bien? Lo cual es una locura. O sea que dólares en el sistema para que los bancos presten hay. Ni siquiera no necesitas en el corto plazo que haya securitización de hipotecas, es decir, que las hipotecas las salgan a vender los bancos a los mercados para hacerse nueva guita fresca. Con los dólares mismos que tienen ahí, le bajan los encajes, tienen más guita disponible para prestar y es una cuestión de que las variables macroeconómicas sean más o menos coherentes para que se animen los bancos a volver al panorama que tenían 2024, segundo semestre y primer semestre del 2025. Así estábamos hasta hace un mes, hablando de, che, los bancos están aniquilados en pedazos. Fíjense esto es year to date, del 1 de enero hasta junio, por ejemplo, estabas más o menos en cero. Desde que empieza el segundo semestre hasta la preelección, estabas en los bancos por abajo de 50% abajo, una cosa de loco. Y cuando vos perdés 50%, para volver a punto de inicio tenés que subir 100. Pero si vos perdés 60, para llegar al punto de inicio tenés que subir 150. Algo que parecía hasta el día de ayer totalmente delirante. Pero ¿qué pasó? Hoy tenemos al Superbill subiendo 55% en dólares. Esta captura la hice hace un ratito. Banco Galicia 46% arriba, Banco Macro 46% arriba, BBVA 46% en dólares. Les pido por favor, si alguien está viendo esto desde España, de Colombia, de un país donde esto no le resulte inconcebible, que haga algún comentario de lo que le parece esto, porque es realmente insólito. Insólito. Que esta empresa que cotiza en New York y acá en Buenos Aires, en dólares verdadero crocante, valga 55% más en un día, y que no sea porque dio una noticia muy particular ellos mismos, sino que solamente por macro, es una cosa impresionante. Entonces, voy a mover mi cara para acá un toque, lo que hace un mes era eso que muestro ahí, de 64% bajo el Superbill, bueno, ahora fíjense cómo esto está rebotando y volviendo al origen del 1 de enero, el Superbill 32% abajo,
Banco Galicia solo 18, estaba 52 abajo, ahora está solo 18. Banco Macro estaba 53 abajo, ahora está solo 14 abajo. 14 abajo son 2 días más que de este delirio, ni siquiera. Un día más de este delirio ya recuperan todo. Pero no va a pasar, porque esto, ahora lo vamos a ver en contexto. Mejor día del Merval de la historia, 22% arriba en dólares. Lo que estamos viendo hoy es algo totalmente fuera de serie, que ya ni lo valoramos porque como vivimos todo el tiempo en un delirio, nos parece que todo es razonable, pero no, esto es muy poco razonable, no pasa nunca, así que no dejen de darle la importancia que se merece. Resultados y 2 o 3 cositas que son de las elecciones, pero que tienen que ver con lo que vamos a analizar acá sobre real estate y que son misconceptions que están mal interpretadas. Es los resultados oficiales. Si uno entra en la web de los resultados posta, dice La Libertad Avanza 41%, Fuerza Patria 24%. Este es el resultado posta. Después, ¿por qué los medios de comunicación le dan a Fuerza Patria 31%? Porque le suman todos los movimientos peronistas de distintas provincias que se presentan con otros sellos. El Sarasa mendocino justicialista, lo que sea, lo van sumando acá. Un puntito del Sarasa mendocino justicialista, medio puntito del no sé qué tucumano de Perón, lo que sea. Y van sumando acá todos los partidos peronistas y ahí suman 31. También los invito a los comentarios a que me ayuden a buscar esto, que me costó mucho encontrarlo. ¿Cuál fue la peor elección del peronismo de toda la historia en porcentaje? Para mí esta debe haber sido la peor de toda la historia, ¿eh? De toda la historia registrada, desde el primer gobierno de Perón a la fecha, me parece que nunca entre todas las coaliciones falopas se sacó menos de 31, me parecería a mí. El otro día me decían, che, Dualde, cuando perdió con De la Rúa, 38 sacó. Muy diferente a un 31. Entonces esto puede ser realmente histórico, como otros datos que voy a compartir ahora, por ejemplo este. Este resultado, que mucho no dice, por acá dice 64 bancas, mete La Libertad Avanza, 31 Fuerza Patria, mató a los peronistas chiquitos de las provincias. ¿Y pero qué joraca significa? Lo que significa es que La Libertad Avanza sumó 44 diputados, el peronismo sumó 0 diputados. De vuelta, repito, La Libertad Avanza sumó 44, el peronismo 0. La Libertad Avanza sumó 12 senadores, el peronismo perdió 6, porque renovó más de las que ganó. Entonces perdió 6 bancas en el Senado. Dato de color. El peronismo tuvo mayoría absoluta en el Senado durante 36 años ininterrumpidos entre 1985 y el 2021. ¿Qué quiere decir esto para los que están siguiéndome acá de cerca? Que, por ejemplo, todo el gobierno de la Rúa, el gobierno de Macri, con el Senado en contra, con mayoría absoluta. Algo imposible. O sea, muy loco. El oficialismo más el PRO, resumen de esto de otra forma, tendrán desde diciembre, cuando asuman los que ganaron ayer, el 43% de los diputados, hoy son 31, y el 33% del Senado, un tercio del Senado, cuando hoy son 18 nada más. Así que podrán blindar vetos presidenciales frente a leyes opositoras, aunque deberán negociar para aprobar reformas razonablemente. La oposición dura, es decir, el peronismo y el FIT, el Frente Izquierda de los Trabajadores, apenas caen diputados de 40 a 39, pero baja fuerte en el Senado de 47 a 39. El escenario ideal que nos merecemos como país, ojalá que se suceda, es que se armen dos bloques bien claros de la Libertad Avanza y el PRO, como la centro derecha y la derecha argentina, y después otro bloque que sea la izquierda y el justicialismo, como la centroizquierda falopa y la verdadera izquierda. Entonces, como esto sería ideal, porque se parecería un poquito más al bipartidismo de algunos países donde, tipo, listo, tiene uno más izquierda, uno más derecha, va tiki, 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 tiki. Nosotros hemos tenido elecciones en este país donde el 100% de la oferta electoral era izquierda. Una cosa increíble. Bueno, como acá tuiteó el amigo Federico González Rouco, economista especialista en real estate, lo que puso él es gran resultado para el crédito hipotecario, dólar más bajo y en algún momento tasas más bajas. Bueno, dicho esto de otra forma, para mí el resultado de estas elecciones es una condición necesaria pero no suficiente para la resurrección del mercado inmobiliario. Si las elecciones de hoy salían peronismo 41, la Libertad Avanza 24, ya está, tenía que cerrar todo, listo. Iba a ser, listo, la desgracia total para todos los mercados. En cambio acá hay una posibilidad de hacer las cosas bien. El dólar más bajo ya está pasando, 10% abajo. ¿Qué quiere decir el dólar más abajo, 10%? Que los asalariados están ganando 11-12% más en dólares en un solo día. El que ganaba 1000, gana 1100 y pico. ¿Está bien? Esto es así. Por lo tanto, el 25-30% que puede disponer para un crédito es 10-15% más. ¿Está bien? Si el dólar mañana baja un poquito más,
Otra vez pasa lo mismo. Pero eso tiene que ir acompañado de tasas más bajas. La abrumadora mayoría de los bancos ya está en tasas que no tienen sentido. Hay muy pocos que tienen sentido. Creo que el Comafi está por debajo de 10 ahora. El Nación está en 4,5, pero con un scoring muy alto que no aceptan a nadie. Después tenés algunos más también por debajo del 10, pero que piden ingresos mínimos de 5 palos. Tampoco tiene sentido. Están expulsando a todos. Y después tenés al Ciudad en su línea especial del microcentro en 4,5, pero que la tiene pausada. Entonces, como hasta que no la levante, no sé qué va a pasar. Entonces, esto es muy necesario, pero no es suficiente. ¿Está bien? Otro dato color, nosotros mostrábamos recién los 40.000 palos de Estados Unidos, no sé qué, bla, pero Argentina está en una situación que no puede rolear deuda, no puede decir, che, lo que vence en 2026 te lo pago en 2036, como hacen todos los países del mundo. ¿Está bien? Como somos impresentables y nos cagamos en los compromisos, nadie nos refinancia un carajo de nada. Entonces los vencimientos que hay de acá hasta el fin del 2027, que termina el mandato de Milei, son 33.900 millones de dólares. Entonces cuando escuchan a algún pelotudo que no tiene nada, que dice, che, están pidiendo 20.000 palos. Y sí, maestro, porque si no tendrías que tener 33.900 millones de dólares de superávit para pagar la deuda que te ven si no te refinancia nadie. Y ya sería delirante si ya les molesta tener medio punto de superávit. Imagínate tener un montón de guita de superávit para cancelar estos vencimientos delirantes. Entonces, obvio, esto si no lo generás, tenés que pedirlo a alguien. Y como nadie te presta un joraca, tenés que hacer estos delirios de ir de vuelta al FMI, ir a Estados Unidos, que no lo hizo nadie nunca, o sea, o lo hizo 2 o 3 veces, intervinieron los tipos de cambios, el yen en Japón y el euro, cuando se lanzó el euro, que era una razón muy válida para intervenir ahí, para garantizar que había alguien del otro lado demandando esos euros. Pero en estas situaciones Argentina es increíble, realmente insólito. Bueno, y acá un par de datos más de color. Acá les mostraba el 12 de agosto del 2019, que estaba buscando a ver si conseguía un diario ese día, pero es muy difícil. Si alguien me lo consigue, se lo pago con alegría. Una tapa de Clarín o La Nación del 12 de agosto del 2019. Bueno, ese día bajaron 48% las acciones. En realidad la que querría es la tapa del 13 de agosto, cuando se informó sobre esto que pasaba el 12 de agosto. 48% abajo las acciones en un solo día. Y si se fijan ahí, les muevo de vuelta mi carita para que se pueda ver mejor acá de este lado. Es la peor caída de todas las bolsas del mundo, de toda la historia registrada, es un día en 1989 de Sri Lanka, 62% abajo. Y el segundo ya es la caída esta, que ganaba Alberto, 48% abajo, 2019, 48% abajo. Y la tercera también es del Merval, 45% abajo en un solo día en la crisis del 2002. Esto de loco por completo. Y del otro lado, tenemos el top 10 de mayores subas del Merval en dólares libres de los últimos 30 años, que es un montón. Tenés el 21 de enero del 2002, 22% arriba. El 21 de noviembre del 2023, 21,9% arriba, guaso. El 20 de diciembre del 2001, 17,5% arriba. Fíjense que estas bajas de la crisis del 2001-2002, hay varias. Fíjense, 18 de enero del 2002, 20 de diciembre del 2001, 21 de enero del 2002, se daban después de bajas fulminantes anteriores. Entonces como que te bajaba fulminantemente y después subía 10%, bajaba 30, subía 15, o sea, delirante. Eh, y después tiene acá las otras. Si hoy el mercado termina, como estamos viendo hasta ahora, por arriba del 22, va a ser el día de máxima suba de más de 30 años. Esto es porque el registro que se tiene en base a esta fuente de 1816 es de 30 años, pero mínimo tenés que ir hasta 1991, mínimo. Y no sé, porque no se puede saber bien, habría que investigarlo. También, si me pueden ayudar en los comentarios, va a ser muy bienvenido. Más aún con una fuente, los traté de resolver con inteligencia artificial y no se pudo. Eh, de cuánto subió en dólares libres en 1991, el día de la voladura máxima, donde empezaba la convertibilidad. Me parece súper interesante, pero quizás estamos hasta por arriba de ese día, terminamos hoy. Y si no terminamos por arriba de ese día, terminamos top 3 seguro de los 3 días que más subió el Merval de toda la historia, ¿no? Esto lo hice un poquito después de la captura anterior. Ya Superville en vez de subir 50 subía 49. Un gran cambio. BBVA 41. Galicia 40. El Macro 39.75. Central Puerto 39. Telecom 37. Denor 37. Transportadora, no sé si esta de del norte o transportadora del norte debe ser, o del sur, 30 y algo. Lomanera 30 y algo. IRSA 30 y algo. Cresud 28. Pampa Energía 25. Y YPF 25. YPF tiene un market cap
bastante grande ahora, ¿no? Totalmente despreciable. O sea que 25, o sea que todo esto son miles y miles de millones más que se están creando. Es realmente impresionante, una cosa de loco por completo. Después nosotros lo que hicimos, puertas adentro, que se los quiero compartir como dato de color, es analizar las comunas donde más vendemos nosotros y donde más vende el mercado inmobiliario, que son básicamente la comuna 2 de Recoleta, la comuna de Palermo, la comuna compuesta por Belgrano, Núñez y creo que Saavedra, y la comuna de Caballito. Esas son las cuatro donde hay más ventas en de inmobiliarios y en todo el mercado. La comuna de Recoleta, que tiene un montón de ventas, a pesar de que el precio promedio, lo voy a mostrar después, es bajo en términos históricos, votó 61% para diputados La Libertad Avanza, 15% Fuerza Patria, y para senadores 65% La Libertad Avanza, 17% Fuerza Patria. Por eso yo ya, este público que está acá, está todo bien, pero ya es muy chiquito. Fíjense que esto, Alianza Potencia, que no existen, o en otros barrios, lo vamos a ver después, lo pongo adelante para ir después. Por ejemplo, acá en Palermo, 7% de la izquierda, 18 Fuerza Patria. Acá Ciudadanos 5, Fuerza Patria 21. Pero vamos a Caballito, porque Caballito es espectacular. Y ahora vuelvo para atrás, ¿no? Caballito 10% de la izquierda, 25 Fuerza Patria. Muy cerca esto. Es espectacular, increíble. Bueno, volvemos atrás. Entonces Recoleta 61 para diputados La Libertad Avanza y en senadores 65 La Libertad Avanza, realmente impresionante. Y cuando analiza uno los precios de cierre promedio en Recoleta, que es la línea azul de lo que vemos acá, y esta es la evolución entre enero del 2022 y el último dato de septiembre del 2025, vemos que el precio de cierre promedio en Recoleta pasó de 1.775 en octubre del 2023, después un año furioso de suba hasta 2.250, ponerle acá, a fin del 2024, y después todo el 2025 lateralizado el precio de cierre, a pesar de que los valores de lista levemente van al alza. Esto porque lo muestro para mostrar que los valores de lista, que es lo que ustedes van a ver en los portales inmobiliarios, en la Pro, por ejemplo, en Mercado Libre, van muy lentamente moviéndose. No es que esto tiene un movimiento violento, donde ahora, mañana van a subir los precios así porque las acciones suben así. Esto tiene muchísima menos volatilidad que acciones y bonos. Por eso también se puede ganar menos guita, porque cuando perdés menos guita. Al principio de toda esta presentación mostré cuánto se perdía en las máximas desgracias del real estate. La peor de todo fue lo que vino después de la plata dulce, 75 abajo. Esa fue muy excepcional porque se habían ido de mambo en la suba previa. Pero después la siguiente, la crisis del 2002, por ejemplo, eso es 50% abajo. Lo mismo que esta última crisis del mercado inmobiliario, 50% abajo aproximadamente. Mientras tanto, acciones bajaron 90% en esas dos crisis, aproximadamente también. Por lo tanto, es una gran, pero gran diferencia uno con el otro, ¿no? Por eso esto es, entre comillas, más seguro que acciones y bonos. En realidad no es un seguro, sino es menos volátil, que no es lo mismo que seguro. Para alguna gilada sí, pero para mí no. Después Palermo, 57% de la Libertad Avanza para diputados y 61% para senadores. Una cosa, victorias aplastantes en estos barrios. Aplastante, aplastante, aplastante. Después tenía estas preguntas para hacerles a ustedes de cuántas ventas por mes creen que hay en Palermo y qué porcentaje el total de la ciudad autónoma de Buenos Aires representa. Nosotros eso lo hemos calculado hace poco. Los nombres que no ven ahí, voy a checar mi cara, son Almagro y Valvanera y Boedo. Pero ven acá, si esto lo quieren ver con más detalle, pueden hacer una capturita de pantalla, esa información que les comparto con alegría, es una estimación de la cantidad transada por barrio. ¿Y por qué les muestro esto? Porque si ustedes están vendiendo en Valvanera y ven que hay miles de propiedades publicadas, tienen que tener la interpretación correcta de que solo se van a vender 260 de todo lo que está publicado. Y si en el microcentro, que está ridículamente desproporcionada oferta y demanda, en San Nicolás se demandan 180 propiedades por mes aproximadamente. Entonces ustedes no pueden pedir delirio total que no tiene ningún sentido, ¿está bien? Después, comunas donde más vendemos, nos faltaba esta de acá, Núñez, Belgrano y Colegiales, 57% de la Libertad Avanza para diputados y 60% para senadores, y Caballito 46, ya más parejo, entre, parece una joda, ¿no? Pero más parejo de verdad, la Libertad Avanza 46, Fuerza Patria 25, y Caballito acá en senadores 49% de la Libertad Avanza, 29% Fuerza Patria. Muy buena elección de la izquierda en Caballito, impresionante. Acá teníamos esto también de precios de cierre que les quería compartir como contexto esto de Caballito y qué sé yo, y es los barrios del corredor norte. Por ejemplo, Recoleta, 2.500 el metro, es el promedio de departamentos. Esto creo que son valores de lista de lo vendido, algo así. Me olvidé de ponerle el título a esto y es de una presentación vieja. Después está muy parecido Palermo, Belgrano
y acá no figura Núñez. Sí, figura Núñez, ahí está. 2.650 Belgrano, 2.750 Núñez, 2.800 Palermo. Esto creo de vuelta que son valores de lista de lo vendido. Por lo tanto, acá vos podés estimar que depende del barrio, pero estás entre 5 y 10 abajo de lo que dice el barrio. Entonces, por ejemplo, si vos decís 2.650 por 0.90 es 2.385 y 2.650 por 0.95 es 2.507. En ese rango está el precio de cierre promedio de Belgrano, que de vuelta en el promedio de Sábado de los Enanos. Pero si ustedes están en el promedio del barrio, por ejemplo en Recoleta, sobre Avenida Santa Fe, bueno, puede tener sentido este promedio. Esto creo que es trimestral, o sea, es un corte trimestral que hicimos para un informe que va a salir en breve. Creo que es el próximo, creo que esta data es del próximo informe, ahora que me estoy recordando en voz alta. Y después quería mostrarles esta otra información súper interesante, pongo mi carita para acá, que es la evolución, y esto no lo mostré nunca tan actualizado, lo había mostrado hasta el 2018, ahora le haré un año más, lo dividí por meses y ahora les voy a contar un poquito más. Es el sueldo de un maestranza neto, bolsillo, taca taca, piqui piqui, sin premios ni antigüedad desde enero del 2017 hasta octubre del 2025, un periodo largo, sin ajuste por inflación, ¿está bien? Y es día a día, todos los días hábiles de todo este periodo. Por eso es como un electrocardiograma descontrolado. El máximo de Macri, de un maestranza sin antigüedad, se tocó acá en este punto del 2017 y fueron $939 de ese momento, que son $1.250 de ahora, según inflación en el mundo, porque el dólar cada día vale menos. ¿Está bien? Entonces, con Macri en el 2017, un maestranza sin premio en antigüedad ganaba $1.250. Por lo tanto, este maestranza, si en ese momento 1.250 por 0,3 ponía el 30% de su ingreso en un crédito hipotecario, podía pagar una cuota de $375. ¿Está bien? Pero sin embargo, lamentablemente, acá esta línea roja que les muestro acá, tuki tuki, en la elección en la cual gana el peronismo, el gobierno nacional, el salario baja de estos números de más o menos, pongamos acá 7.50 para ser conservadores, baja a 2.50, ¿no? Y se mantiene casi que los 4 años enteros de ese gobierno en $250, entre 250 y 500 rebotando tiqui tiqui, siempre probando el piso de los 250 y nunca por suerte superándolo, excepto en este momento la desgracia absoluta y total de la cuarentena obligatoria que tuvimos que vivir lamentablemente. Y después con esta línea verde es la victoria de la libertad avanza de las elecciones nacionales, sube el sueldo de un maestranza sin premio de antigüedad de 250 veces a $750. Esto es un asalariado privado, ¿está bien? Del sindicato de empleo de comercio, es mi sindicato, empleo de comercio. Entonces este sueldo yo sé que está bien y es así como se los muestro en pantalla. La jodita es que ese sueldo ahora no llega ni a $750. Esto está actualizado hasta el día viernes. Hoy sí hay 10% de valorización de la moneda. Esto hace que el sueldo suba acá tiki, pero tampoco va a llegar a 750, pero va a estar cerca. 750 igual está muy lejos de este máximo que les muestro acá de abril del 2017, que es 1.250. ¿Está bien? Hagamos la cuenta, pero 750 dividido 1.250 es 40% menos. ¿Está bien? 40% menos. O sea que todavía se puede subir mucho. Si le hacemos la cuenta al revés, 1.250 dividido 750, te da que para llegar a los salarios de abril del 2017 de Macri, los salarios tienen que subir 67% en dólares. Si yo viese esto en un país normal y viese que tienen que subir 67 para llegar a este punto de acá, diría es absolutamente imposible. Pero esto es Argentina. Y como vimos recién, en ningún país del mundo pueden subir las acciones tiki, pum, 50%, total, una bolsa entera. Es demencial, no tiene ningún sentido. Una cosa totalmente insólita. Entonces, algo así podría llegar a pasar, recemos, y ojalá que pase. Las bandas del dólar en este mismo momento están en 9.36, que esto es una falopa. Yo veo muchos economistas oficialistas hablando de que va a aprobar la banda inferior hace meses, y como, por favor. La superior 1.494, y acá llega a pasar esto, nos fundimos todos también, o sea, otro problema. Y la superior casi en 1.500, y como después de las elecciones de la que ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, siempre se testeaba el techo de la banda, y ahí el gobierno tomaba la medida antilibertaria de intervenir el tipo de cambio para bajar el dólar de forma artificial. Algo interesante de todo este contexto que les estoy contando en el mercado inmobiliario, en esta victoria sorprendente del oficialismo, es que el boom, entre comillas, de créditos hipotecarios suba que estábamos viviendo hasta ahora,
posicionan a Argentina en este punto del orto, pegado casi al cero. En realidad esto porque empieza un poquito después del cero el grafiquito de crédito hipotecario. Pero hay una correlación, como acá muestra Federico González Rocco de Empiria, entre, y usted saquen su propia conclusión, no sé, quizá el crédito genera más producción, o la producción genera más crédito, o lo que saque la conclusión que usted quiera, o estas dos dependen de otra cosa. Correlación no implica causalidad, pero la correlación se ve clara. Esta línea está acá y todos los puntos están alrededor de la línea. Entonces, si Argentina deja de ser una anomalía estadística, con esta frase clásica de hay 4 tipos de países en el mundo, desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Bueno, si dejamos de ser unos pelotudos a cuerda, quizás volvemos a la línea donde están todos los benditos países, y si volvemos a esa línea, tendríamos que parecernos a Costa Rica, que tiene un crédito 7 veces más grande que el que tiene Argentina. 7 veces no es 10% más, 20% más, como solemos hablar acá, o lo que les mostré recién de lo que subía la bolsa, 40% del Superbit. 7%, 7 veces más, es 800% más. Y si eso se logra en unos años, no en 2 minutos, pero en años, igual es un crecimiento guaso año a año. Entonces, la verdad que está todo por hacerse, una cosa de loco. Nosotros en este canal solíamos hablar del semáforo inmobiliario, que para eso necesito data y todavía no la tenemos porque recién empieza este cambio que estamos viviendo. Y es que si uno quiere saber lo que puede llegar a pasar sacando la bola de cristal, que yo la tengo acá atrás para boludear a los que me preguntan qué va a pasar con el metro cuadrado, tengo ahí, Tuki, la bola de cristal, no sé lo que va a pasar con el metro cuadrado, pero podemos sacar algún tipo de conclusión viendo qué va a pasar con estas 10 variables. Entonces, si la oferta de propiedades sube, eso hace que los precios de las propiedades bajen. Hasta ahora lo que pasó en los últimos meses es que la oferta subió de 100.000 propiedades en venta a 110.000. Y hace más de un año y medio, algo así, que no se movía. Que también correlaciona con los precios que les mostré antes, que hace más de un año que no se mueven. Entonces la oferta, estamos mal por ahora. ¿Por qué? Pues subimos de 100.000 a 110.000. La demanda, estábamos bien, después estuvimos mal los últimos 2 o 3 meses y ahora pareciera ser que debiéramos estar mejor. Vamos a ver. Los precios de cierre, de vuelta, si vos tenés una tendencia de precios al alza, lo más probable es que siga subiendo. Ahora estamos lateralizados, o sea que sería como amarillo en el semáforo. El costo de construcción, si hay revalorización de la moneda, va a subir el costo de la construcción en dólares, ¿está bien? Pero esto hablaba con algunos amigos desarrolladores, que hubo una conferencia copada de Alianza Urbana que lamentablemente no pude ir el viernes, y es que el costo de construcción no debiera ser un problema. Tendríamos que estar focalizados en precios, no en costos. Y los precios no dependen de los costos. ¿Por qué ponemos acá los costos como algo que puede hablar sobre los precios? Porque si el costo de la construcción baja, lo que hace es aumentar el margen del negocio a igualdad de precio. Y si aumenta el margen, viene más gente a construir. Y si viene más gente a construir, hay más oferta. Y si hay más oferta, bajan los precios. Por lo tanto, si baja el costo, a mediano plazo bajan los precios por la fuerza de la oferta y la demanda, no por el costo. ¿Está bien? Entonces, para mí acá la jodita de cualquier desarrollador es construir productos que tengan diferencial y no estar tratando de luchar por el precio, porque esa es una lucha para perder tristemente. Más en Argentina, donde no tenés control sobre la macro en absoluto. Después los sueldos en dólares, como les decía antes, si los sueldos en dólares suben, suben los precios de las propiedades. Si los sueldos en dólares bajan, bajan los precios de las propiedades. Ahora están subiendo los sueldos en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar está bajando. Después el crédito hipotecario, si vuelve el crédito, va a volver a subir los precios de las propiedades, cosa que no está pasando. Si la renta es digna, va a ser más atractiva como inversión. Si las acciones locales suben, que ya está pasando, o sea que esto estaba en rojo furioso, porque les mostré antes que year to date iba 50 y pico por ciento bajo todos los bancos. Ahora están tratando de recuperar lo que habían perdido en el año, pero en un solo día, lo cual es demencial. Pero si las acciones locales siguen su tendencia al alza, va a ser una muy buena señal para el mercado inmobiliario. Lo mismo relacionado con esto de renta es cuánto rinde una propiedad en relación a las inversiones libres de riesgo. Si una propiedad rinde 7 puntos y una inversión de libre de riesgo 4,8 y el 4,8 de un treasury, vos pagás impuestos, te fajan de todos lados con gastos y comisiones y encima tenés iliquidez porque tenés la guita en otro país y todo un quilombo de sociedades para manejarlo, quizás te conviene un 7 libre de impuestos en propiedades que es más favorable. Y después real estate en el mundo, que esté 2.200 el precio de cierre promedio, 2.500 el valor de dita promedio en barrios consolidados de la capital federal, es una estupidez total, no tiene sentido, es muy barato. Y en ese promedio se va a los enanos, por lo tanto vos ahí encontrás un montón de propiedades que están muy por debajo de ese promedio de 200, no tiene sentido, es muy barato. Obviamente esto es una opinión, no tengo ni idea. 2 o 3 temas más y vamos cerrando. Uno es este dato, por ejemplo, de la Ditela, que muestra la evolución de la pobreza en Argentina y le meten estos puntitos verdes para darle más optimismo a la cosa.
Si efectivamente vamos a este gráfico y estos puntitos verdes que son el estimado terminan efectivamente sucediéndose y vamos a la pobreza más baja desde el 2018 a la fecha, esto es una gran esperanza para que el plan económico funcione. ¿Está bien? No puede funcionar el plan económico con la mitad de la población cagada de hambre. ¿Está bien? Entonces esto jugaría a favor de que el mercado inmobiliario le vaya bien, a pesar de que esta gente no está en el mercado inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está bien? Porque el mercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya es full clase media para arriba, lamentablemente, a diferencia de otros países. Y para ir cerrando, les comparto los que para mí son los milagros a esperar en el mercado inmobiliario para, después de superado esto de que resucitemos en el corto plazo a números medio pelo, pero lo que veníamos teniendo antes de crédito hipotecario, para mí estamos para más, estamos para muchísimo más y ojalá que esto pase. Las cuatro cosas que debieran pasar son: uno, la securitización de las hipotecas, es decir, que los bancos puedan agarrar y armar paquetitos, que ya cuando ustedes hacen una escritura, si alguno tuvo la suerte, también lo invito en los comentarios a que agregue ese valor, de leer lo que, por ejemplo, el Banco Nación les ponía en la escritura. Una de las cláusulas hace referencia a que el Banco Nación se queda el derecho de poder securitizar eso y salir a venderlo después. Está bien, el crédito. Bueno, eso básicamente es: yo te presté a Juancito $100.000, básicamente Juancito no va a dejar de pagar la hipoteca porque le hice un buen score y lo analicé bien y no deja ni en pedo de pagar la casa. En todo caso deja de pagar otro crédito, pero no el crédito hipotecario. Entonces yo puedo vender ese crédito a alguien que le interese tener una cartera diversificada de hipotecas que tiene una linda renta. Bueno, salgo a venderlo y entonces me hago de nueva guita que puedo volver a apretar y hacer otra vez esto. ¿Está bien? Después, el punto número 2 es seguros hipotecarios. Como Argentina es todo un gran delirio, tendría que haber alguna empresa que se dedique a asegurar todos estos delirios que pasan en Argentina. Si lo haces bien, vas a ganar plata. Total, esto es cíclico y pasa siempre lo mismo, básicamente. Después, lo mismo con un fondo de compensación UVA-CBS y lo mismo con una cobertura frente a devaluación. ¿Por qué? Porque vos tenés, el crédito te lo van a dar en uvas, la uva sigue a la inflación, pero la inflación no necesariamente sigue al salario. Hay momentos en los cuales el salario gana la inflación, momentos en los cuales es al revés. Y lo mismo el tipo de cambio. Vos tenés momentos en los cuales tenés una devaluación zarpada y quedás desfasado ganando chirola, y ahí quizás la propiedad se mantiene más o menos, probablemente baje, pues se baja el salario, todo lo que venimos haciendo antes, pero se te licúa gran parte del crédito. Entonces ahí tenés una oportunidad también de cubrir eso. ¿Por qué? Porque está todo bien, ahí ganaría el tomador de crédito, pero si pierde el banco siempre que da un crédito, no va a querer dar ningún crédito. Esto también es un bullshit muy generalizado de gente que no entiende nada, que es pensar que los bancos siempre ganan en Argentina, y en realidad es al revés. En general cagan al acreedor. El que suele ganar en Argentina es el deudor. Entonces, si vos sistemáticamente cagás al acreedor, ¿qué pasa? Nadie quiere prestar plata. ¿Y qué quieren hacer? Y prefieren levantar depósitos, darse vuelta, dárselo al Estado, que el Estado se lo fume en un churro, pero que le devuelvan más guita. Entonces los bancos, en vez de trabajar de bancos, como pasaba hace muy poco, trabajan de delegaciones estatales, como si fuesen el municipio de no sé qué. ¿Está bien? Entonces eso es totalmente incomprensible, y la verdad es que ojalá que pase, que tengamos oposición y oficialismo coherente, que se pongan de acuerdo en las cosas básicas, que hoy no está pasando. O sea, es muchísimo más coherente la izquierda que el peronismo. O sea, es como tener acuerdos básicos. Decir, che, vos querés que haya crédito hipotecario para que la clase media pueda comprar propiedades. Bueno, algunas de estas cosas las tenemos que resolver porque si no, no hay magia. Además, tenés 20 años más sin crédito, y esto lo contamos en muchos videos anteriores, pero entre el 2002 y el 2023 vos tuviste una explosión de 10 veces más villas, ¿está bien? En la capital federal y con urbano bonaerense. Entonces, ese es el resultado, y no hay crédito. O sea, ¿está bien? Parece que es una estupidez, pero cuando vos tenés al cheto comprando una propiedad con crédito, ese va a dejar una propiedad más medio pelardi para que está más abajo vaya a esa propiedad, y el que está más abajo vaya a la otra propiedad. Y si todos van subiendo, vas a tener a el de más abajo de todo viviendo en una casa digna, como pasa en cualquier país desarrollado. O sea, en Estados Unidos tendrá mil problemas, la mitad de la población obesa y muchos adictos al fentanilo y delirado por el consumismo, pero no tenés a ninguno viviendo en una choza, como acá hay millones de personas, que eso es porque no hay crédito hipotecario, porque toda la cuestión macroeconómica es un descontrol constante sin parar. Y en este descontrol constante sin parar, quería contar esto antes de terminar, y después voy a dar mi interpretación sobre qué se puede hacer frente a esto que siempre digo, que el futuro es impredecible, para que no parezca que no se puede hacer nada.
Y es lo que pasaba el día de ayer, domingo 26 de octubre, en este Polymarket, donde se puede timbiar guita sobre un resultado de distintas cosas. En este caso era qué partido político va a ganar más diputados en las elecciones. Y esto, fíjense que acá estoy poniendo 6 horas, ¿no? Esta hice una captura en la tarde de ayer, ¿no? Fíjense que acá dice 6 p.m. Bueno, al mediodía se daba por ganador, que es la línea celestita. Fíjense que la línea celestita es Unión por la Patria. Se daba ganador al peronismo, al kirchnerismo, ¿está bien? A Fuerza Patria. Y del otro lado se daba perdedor a la Libertad Avanza hasta las 2 y pico de la tarde, donde empieza a pasar. Y 3, 4 empieza ya a tener más fuerza. Y después cuando ya estaba por cerrar, vuelve ahí a un poquito, 60-40 estaba la probabilidad, y después de cerrado acá, ya obviamente acá empiezan a llegar los telegramas donde daba ganador a la Libertad Avanza en Ituzaingó, el lugar de conurbano donde nunca jamás ganó algo que no sea, no sé si Ituzaingó específicamente, estoy dando un ejemplo. En lugares donde nunca jamás ganó alguien que no sea peronista, llegaban telegramas donde ganaba el no peronismo. Entonces ahí ya la probabilidad se fue cada vez más arriba. Yo esta captura la hice a las 7 o algo así. Después ya se fue al 90 y pico por ciento, obviamente, pues era guita gratis. Pero lo interesante acá es que el futuro era impredecible hasta el mediodía de la elección de ayer. Y no fue una victoria por un punto donde estaban parejos y podría no haberse podido leer eso de antemano. También lo muestro, vuelvo todo atrás para ver dónde teníamos esa slide, porque me parece súper interesante para ponerle contexto a esto. Vamos a verlo acá. Acá. 41%, 9.341.000 personas votaron a la Libertad Avanza, 5.500.000 Fuerza Patria. Entonces esto es una paliza. Y el mercado no lo previó. Entonces acá esto es, yo siempre digo este concepto acá, pero no convenzo a nadie. Por eso ahora voy a decir lo que hay que hacer después, pero nadie me hace caso, está todo bien. Porque yo no doy consejo de inversión. Digo lo que yo hago, lo que a mí me parece que está bien. Ustedes hagan lo que quieran. Dicho eso, el futuro es tan pero tan impredecible que en un evento donde fue paliza, se predecía lo contrario hasta el mediodía de ese día. Una cosa insólita. Entonces, si el futuro es impredecible y no puedo hacer nada por predecir el futuro, por eso tengo la bola de cristal acá para boludear ese intento de predicción que no tiene ningún sentido, ¿qué deberíamos hacer nosotros como seres humanos falibles que no podemos predecir el futuro? Bueno, acá yo me copié un pedazo de una presentación que tengo de una clase que doy en Emprending, que es una materia de la Facultad de Ingeniería, y ponerle esto que digo, che, ¿cuánta gente creen que hay acá? Como ejercicio, tipo, lo pueden hacer, si me están viendo en un televisor, lo pueden hacer también, tipo, che, ¿cuánto estimás que hay ahí? Silencio escénico para que pienses. 200 personas dijiste. O 100, 120, 140. Pensalo de vuelta. Bueno, no importa cuántos hay. Lo que sí importa es el concepto. Y el concepto es Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, que lo comparto acá. Se me movió mal. Voy a mover mi carita para el costado para no tapar lo que viene ahora. Dice que hay 3 habilidades que vos necesitas para hacer buenos negocios. Y uno es poder estimar. Pero poder estimar lo que ya se está sucediendo, ¿está bien? Entonces vos, si ves esto que les mostré antes acá, de cuánta gente hay acá, esto lo está viendo vos y lo ven todos. Entonces, si esa estimación es correcta, a vos te va a ir mejor. La mayor parte de nosotros no podemos estimar bien, porque es una habilidad que no practicás nunca. Y para poder practicar esto tendrías que pensar en términos de estimaciones. Vas a un lugar y pensás, che, ¿cuánto facturará este comerciante? Tanto. ¿Por qué? Por tal razón lógica. ¿Está bien? Esta capacidad de estimación la tiene muy poca gente, muy poca gente. Y no tiene que ver tanto con la inteligencia, o sea, tiene que ver, pero hay mucha gente inteligente que no puede estimar un carajo. Tiene que hacer la cuenta de todo. Segunda habilidad. Ejemplo tipo de facultad. A Juan le encanta leer, es un ejemplo. Tiene una biblioteca con 4.000 libros en su casa. Todas las noches lee cientos de páginas. El amigo Juan de este ejemplo, ¿es bibliotecario o es albañil? Silencio, lo piensan un poco. Bueno, la respuesta a esto es que lo más probable es que sea albañil. ¿Por qué? Porque si tan solo 1% de los albañiles le gusta leer, eso es más gente que el 100% de los bibliotecarios. ¿Está bien? Y esto es tener pensamiento probabilístico. Otra cosa que nadie tiene, o casi nadie. Ver un resultado, ver que a Pepito le fue bien
y poder interpretar si a Pepito le fue bien por tomar buenas decisiones o a Pepito le fue bien porque tuvo suerte. Y tratar de hacer esa lógica ex post y también antes. O sea, vos podés ver una situación y decir, y estimo 10% de probabilidad de que pase esto y 90% de probabilidad de que pase esto otro. Y además estimo que si llega a pasar tal cisne negro delirante, que no lo puedo concebir muy bien qué carajo va a hacer, pero si sé que algo puede romper todo esto en 1000 pedazos, prefiero, por ejemplo, no tener palanca en esta inversión. ¿Por qué? Ejemplo, mucha gente tiene libros escritos sobre cómo hacer fix and flips, comprar y vender propiedades y no sé qué. Y todo lo que dice el libro básicamente es apalancate hasta los huevos. Ese es su único consejo. ¿Por qué? Porque si yo tengo $1.000.000, por ejemplo, y tomo otro millón en deuda, ahora tengo 2 palos para jugar. Y si sobre los 2 palos gano 20%, gano 40% sobre mi capital inicial. Pero si yo tengo un palo y tomo un palo y compro y me agarro un 50% de baja en las propiedades, pierdo el 100% de mi capital. Entonces, tener pensamiento probabilístico para pensar qué puede pasar en la vida es importantísimo, ¿está bien? Y esto no es predecir el futuro, es tener pensamiento probabilístico, ¿está bien? Porque es tipo, che, yo veía las elecciones y decía, che, sí, lo más probable es que gane el peronismo. Pero si no gana el peronismo, que tiene tal probabilidad, va a pasar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si eso está mal priceado, vos podés hacer guita, inclusive en eventos de baja probabilidad, pero que si pasan van a tener un payoff desproporcionado con lo que era la probabilidad inicial que vos la podías calcular, porque tenías capacidad de estimación y pensamiento probabilístico. Y el tercer ejercicio que planteo en esta clase es, tipo, che, ¿qué prefieren hoy? ¿100 pesos hoy o 500 pesos en un año y medio? Cuando lo hago con pesos, todos me dicen, 100 pesos hoy, porque, y digo siempre el mismo chiste de qué país de mierda ya nos rompió la cabeza, pero cuando hago $100 hoy o $500 en 12 años, ahí es confuso. ¿Y por qué es confuso? Porque en general no podemos intuir sobre el valor tiempo del dinero, que es la tercera habilidad que tenemos que tener para hacer buenos negocios. Poder estimar, tener pensamiento probabilístico y poder intuir, no hacer una cuenta. No que yo te diga hay 3% anual, hay 3% anual compuesto de inflación en Estados Unidos por 20 años. ¿Qué preferís? ¿Eso o tal cosa que paga tanto de impuestos, tanto de gasto, tanto de comisiones y tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y hacer la cuenta. Eso cualquier persona inteligente puede hacer la cuenta. Y si el 1% de la población, que es más inteligente, percentil 99 de IQ, pudiese hacer esto, habría correlación entre riqueza y IQ. Y no hay correlación entre riqueza y IQ porque tenés mucha gente inteligente haciendo boludeces. Entonces, sobre esto de la predicción y la bola de cristal, voy a decir que la única vez desde que empecé en el rubro inmobiliario, que ya empecé en el 2016, o sea que ya estoy viejo y ya estoy casi hace 10 años en este rubro, por ahora hace 9, nunca jamás di un consejo de inversión concreto y decir tipo, hagan esto, excepto, como ven acá en este mail de agosto del 2018, agosto, no abril, mayo, agosto, cuando se confirmaba la desgracia, donde ponía propietarios vendedores vendan ahora. Y ponía literal, mi recomendación es bajar valores de lista hoy para poder vender antes de que la tendencia bajista que se avisora se materialice. Porque era obvio, no era una predicción de futuro, era lo que mostré recién de esas pequeñas habilidades. En este caso me parecía tan ridículo todo que me pareció que ameritaba esto. Después nunca en ningún momento dije, esto se va al carajo, o esto va a pasar esto, lo otro, hagan esto, hagan lo otro, compran, venden, qué sé yo, hagan lo que quieran. Hoy, mi percepción es que todo sigue estando muy barato. Entonces pareciera ser más un momento de compra que de venta, pero no amerita este tipo de recomendaciones ni hagan esto, bla, bla, bla. Para cerrar, creo que esta sí es la última exactamente, porque si no nos vamos a dejar acá, ya vamos 1 hora y no sé cuánto como hacíamos en los videos antes. 5 tips que pongo acá que no podrás aplicar básicamente porque la mayor parte de la gente no lo puede hacer, así que si estás en la mayoría, la mayor parte de los que vean este video no va a hacer esto, pero si estás en la minoría, esto para mí es la recontraposta para ganar guita en real estate. Y es 1, accionar contracíclicamente, ¿está bien? Accionar en contra de la manada. Frente a la volatilidad recurrente de la macro argentina, te regalan plata. ¿Por qué? Porque hay momentos en que estás en mínimos históricos del metro cuadrado, que la desesperanza es total y cuando hablas con tus amigos te dicen que Argentina es uninvestable, en ese momento hay que comprar Argentina.
accionar contracíclicamente. O en realidad es, en ese momento, ¿hay que comprar Argentina? Hacerse la pregunta al menos, ¿está bien? 2. Margen de seguridad. Comprar propiedades por debajo de una tasación conservadora o por debajo de su valor de reposición, el cost to build, o sea, cuánto te sale hacerla. Esto, todo Recoleta entero, todos los usados de Recoleta están por debajo de su valor de reposición. Propiedades lindas, feas, todos los usados enteros están por debajo de su valor de reposición. ¿Y tasación conservadora qué significa? Que si yo creo que vale 100.000, listo, lo taso en 95 y pongo como máximo 90, ponele. Un margen de seguridad de 10%, al menos algo. ¿Por qué? Porque si vos tenés un margen si vos tenés, esto es lo que yo hago básicamente, les estoy compartiendo esto, yo estoy demente de la cabeza. Vamos con esto. Lo que les digo es, si una propiedad es 100 lucas, por ejemplo, y vos la compras en 90, si la renta promedio en Buenos Aires es 6%, esa propiedad tiene $6.000 de renta, también puede ser 6 de 100.000. Pero si 6.000 lo dividís por 90, ya te da una renta de 6,7% anual. Si vos tenés un foco, como dice el punto 7, que lo vamos a ver después, en minimizar comisiones, impuestos y gastos, y reinvertís esos alquileres, y compraste contracíclicamente, es decir, cuando estás por debajo de la media o de la mediana, de lo que quieras medir en real estate, muy probablemente hagas una bola de nieve infernal, porque tenés casi 7 puntos de renta, más la revalorización y todo interés compuesto. Y no hay que ser un genio para hacer esto, de vuelta. La tercera es buscar propiedades con renta sostenible, preocupándose por no caer en trampa de valor como yo he caído y estoy cayendo constantemente porque soy un pelotudo, y esto es porque lo puedo hacer más fácil en una presentación porque trato de ordenar mis pensamientos, que también me sirve. ¿Y qué quiere decir una renta sostenible? Que tenga un cap rate de digno para arriba. Es decir, si en la ciudad autónoma de Buenos Aires tenés en promedio ahora 6% de renta, vos buscás una propiedad de 7% de renta. ¿Está bien? Si la compras con un margen de seguridad, se va a convertir en 8% de renta. Y como la estás comprando por debajo del precio de mercado y encima estás comprando contracíclicamente, te ayuda el panorama, ¿está bien? De vuelta con el pensamiento probabilístico. Pero esto se confunde mucho con las trampas de valor. Yo ya conté acá, estoy grabando todavía, pues estamos en obra, estamos haciendo cosas. Oficinas en el 11, no aptas viviendas, hechas mierda y con 1.000.000 de desgracias, que no estoy seguro si no son una trampa de valor. ¿Por qué? Porque las compré y no las pude alquilar así nomás, tuve que hacer obra, ahora estoy en eso. Entonces no sé cómo va a terminar esa historia. Yo creía al principio que tenía una responsabilidad, que tenía margen de seguridad, que estaba accionando contracíclicamente, pues todos estaban vendiendo oficinas, yo las compraba. Estaba invirtiendo a largo plazo, porque no es que quería hacer un fix and flip y venderlas. Estaba diversificando, porque tenía distintas propiedades de distinto tipo. Estaba dispuesto a componer el capital reinvirtiendo alquileres, pero no las pude alquilar. Y estaba siempre minimizando comisiones, impuestos y gastos. Y esta séptima es interesante, porque esto no quiere decir que vos tenés que buscar la menor comisión, los menores impuestos, los menores gastos. Sino que esto se condiciona con las otras. Una cosa muy boluda es que mucha gente, por ejemplo, para minimizar comisiones y solo focalizarse en esto y ninguna otra cosa, solo buscan dueño vende propiedades para no pagar comisión inmobiliaria, que es el 4%. ¿Está bien? Es una cosa válida, puede llegar a ser. Pero lo más probable es que no consigas ninguna oportunidad nunca. Porque los dueños vende son el 1% del mercado en Capital Federal. Entonces tenés 110.000 propiedades con inmobiliarias o 109.000 y 1.000 con dueño vende. Entonces lo más probable es que no consigas ninguna oportunidad sin pagar comisión. Entonces acá, pagando comisión, quizás decir, bueno, pago comisión, pero todo el resto lo logro mantener más bajo. Compro residencias, por ejemplo, en vez de oficinas, como yo dije antes, porque una propiedad residencial tiene exención total de IVA, es un ejemplo. Tiene mejores condiciones en bienes personales, es otro ejemplo. Y después gastos, que las trampas de valor en general están compuestas de gastos delirantes. Yo he contado acá que hemos tenido un propietario, por ejemplo. Ahora tenemos una oficina recontra barata, tipo $300 el metro de microcentro. ¿Y por qué no se vende? Porque tiene gastos muy altos. Entonces vos ahí tenés que destrabar eso, inventar algo para que deje de fulminarte los gastos. Bueno, habíamos tenido un tipo que quería vender propiedades en locales, en galerías comerciales en el microcentro. Pero el microcentro bien, tipo Avenida Santa Fe, zonas copadas. Y no se podían vender. ¿Por qué no se podían vender? Porque el alquiler de esas propiedades era menor a todos los gastos que vos tenías por ser el dueño de esas propiedades. Entonces vos lo que comprabas con esa propiedad era un flujo de fondos negativo ad eternum. Todo el tiempo vas a perder guita. Y cuando quisiese vender esa propiedad, no la ibas a poder vender por nada. Bueno, esa historia fue que el tipo, cuando llega a nosotros, nos dice, che, quiero regalar estos locales en galerías.
Y nosotros decimos, este nos va a estafar, ¿qué onda esto de regalar? No sé qué. Analizamos todo, era serio. Y el tipo nos dijo, che, les pago comisión. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo nos vas a pagar comisión si no vas a cobrar nada? Era todo raro. Después entendimos, claro, eran un perno los locales y las galerías, entonces eran invendibles literal. Esos locales y galerías ahora están 10 lucas, 8, 7, están publicados. Pero muchos de esos no valen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos eso, porque dijimos esto es facilísimo. Llamamos a todos nuestros clientes Millo, le decimos que está esta oportunidad, que haga un par de vueltas de tuerca en el consorcio para bajar las expensas, que se queje en el gobierno de la ciudad para que le bajen la evaluación fiscal, así paga menos ABL, que revierta todo, lo alquila más o menos con dignidad, con una obrita para que sea alquilable por un monto más alto, y ahí va a cambiar de negativo a positivo, y va... Bueno, ¿y qué pasaba? Y era una boludez, porque ¿quién mierda iba a hacer todo ese quilombo cuando ya tenés propiedades que tienen un cap rate de 8% sin ningún quilombo? Y encima el que es millo lo que menos quiere es quilombo. Entonces, el que es millo no quiere quilombo, entonces no se va a meter ahí ni en pedo. Y el que quiere es progresar en la vida socialmente, no tiene un mango para hacer una inversión fuerte de comprar un montón, pues si no comprabas un montón no cambias el consorcio. Entonces, muy difícil. Pero estas 7 cosas para mí se conjugan entre ellas para armar entre todas una posta de cómo comprar en el mercado inmobiliario. ¿Está bien? No lo puse, pero tendría que haber puesto punto 8, cuidado con la palanca. O no se vayan al carajo con la palanca, tendría que ponerlo acá, ¿no? Después lo voy a poner. Eso es todo, muchas gracias. No hice la presentación al principio, pero soy Santiago Magnin, soy el fundador y CEO de Inmobiliarios.com, una red inmobiliaria que es bandera blanca y provee servicios a inmobiliarias para que les vaya mejor con nosotros que sin nosotros. Le damos oficina, le damos super destaques en los portales, relevamientos para todas las propiedades, pagamos todos nosotros, tenemos un split súper competitivo, nadie tiene mejores split que nosotros para los mejores y tenemos el peor split para los peores. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el fee mensual, por ejemplo, más caro de toda la industria, pero cuando superas cierto monto de ventas te devuelvo todos los fees mensuales, por lo tanto, si vos sos bueno no vas a pagar fee mensual, pero si sos un choto te voy a matar a fee mensuales. Después santiagomagnin.com es mi inmobiliaria, si alguien necesita vender una propiedad en Capital Federal, me puede completar el formulario de santiagomagnin.com/vender. Y tenemos la mejor propuesta de valor para vender propiedades. Y después la inmobiliariainteligente.com es el mejor curso inmobiliario del mercado inmobiliario. Parece todo un chamullo, porque estoy diciendo el mejor, pero son las 3 mejores empresas que hay. O sea, y la inmobiliariainteligente.com es el mejor curso inmobiliario totalmente gratuito. Y acá alguien puede decir, Santi, pero si te hace todo gratis la inmobiliaria inteligente, ¿cuál es el negocio? El negocio de sus datos. ¿Por qué? Porque pueden ver los videos, ver los Q&A, ver casi todo gratis, pero para ver algunos módulos en PDF y ejercicios para hacer en su casa, tienen que completar sus datos. Y ahí, ¿qué es lo que yo gano con eso? Que sé que ustedes son pujantes. ¿Por qué? Porque ¿quién mierda hace el curso y se baja el PDF para hacer el ejercicio? La persona más pilla del mercado inmobiliario. Entonces la inmobiliariainteligente.com es un filtro de pillos donde buscamos a los mejores inmobiliarios y con esos tener una relación, ya sea que se sumen a inmobiliarios.com o el día de mañana hagan alguna movida nueva, que siempre estamos dispuestos a hacer cosas nuevas. Mi mail, si alguien me quiere mandar un mail, santiago@santiagomagnin.com o santiago@inmobiliarios.com. Bienvenido seas un correos. Mi WhatsApp es 11 3621 59. Comercial no es el mío personal. Así que muchas gracias. Si le ven valor a estos videos, like y suscribirse. Creo que está cambiando la situación en este país. Ojalá que así sea. Yo veo todo esto con mucha cautela, como una oportunidad histórica, con un sistema potencialmente más democrático que nunca, pues tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que va a requerir que debatan cosas o al menos se coimeen mutuamente para llegar a acuerdos, que es mucho mejor a tener mayoría absoluta de un solo partido, que bueno, eso no era lo más deseable, no me hagan hablar más de esa temática. Muchas gracias a todos, ojalá que esto vaya para arriba. Abrazo grande.